Florida se convirtió en una zona de guerra contra nuestra propia gente. Más de 20.000 personas arrestadas en menos de un año. Ciudadanos americanos detenidos en la calle solo por tener piel morena. Un centro de detención en medio de los Everglades donde los presos no pueden ducharse, donde los mosquitos transmiten enfermedades, donde la comida llega con gusanos, y donde Amnistía Internacional dice que lo que pasa ahí adentro es tortura. Eso, amigos y amigas, es lo que está pasando hoy mismo en el estado que Ron DeSantis controla con puño de hierro. Si este video te importa, si lo que le pasa a nuestra comunidad te duele en el corazón como nos duele a nosotros, dale like ahorita mismo y suscríbete al canal porque esta información la necesita ver todo el mundo. Activa la campanita para que no te pierdes nada. Este es el tipo de contenido que los medios grandes no van a contarte completo, y nosotros lo vamos a desgranar punto por punto, sin filtros y sin pelos en la lengua. Vamos directo al grano. El gobernador Ron DeSantis lleva meses presumiendo números como si fueran trofeos de caza. 1.120 arrestos en una sola semana. 10.400 en 8 meses bajo la llamada Operación Tidal Wave, que en español viene siendo la Operación Maremoto, y qué nombre tan apropiado, porque eso exactamente ha sido, un maremoto que arrasó con familias, con trabajadores, con gente que llevaba décadas construyendo una vida en este país. Y como si eso no fuera suficiente, el propio DeSantis se paró frente a las cámaras en enero de este año 2026 para anunciar con orgullo que el número total de arrestos de inmigrantes en Florida durante el año 2025 se acercó a 20.000 personas. 20.000. Eso no es una estadística. Eso son 20.000 historias rotas. 20.000 familias destrozadas. 20.000 seres humanos. Pero espérate, porque aquí viene lo que DeSantis no te está contando. Empecemos desde el principio para que todo el mundo entienda cómo llegamos hasta aquí. Desde los que llevan años viviendo esto hasta los que apenas se están enterando. Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca a principios del año 2025, una de sus primeras grandes apuestas fue la deportación masiva. Y Ron DeSantis, que siempre ha querido ser el alumno más aplicado de la clase, no dudó ni un segundo. Florida se convirtió en el laboratorio de pruebas de las políticas más agresivas contra los inmigrantes que este país ha visto en décadas. No estamos exagerando. Los propios reportes lo confirman. DeSantis convocó una sesión legislativa especial desde enero del año pasado con un solo objetivo: alinear todas las leyes del estado de Florida con la agenda antiinmigrante de Trump. Y lo logró. Aprobaron la ley SB 4-C, que convirtió en delito estatal el simple hecho de entrar a Florida si eres inmigrante indocumentado. Y también aprobaron la ley SB 2-C, que quitó licencias de conducir, bloqueó el acceso a la educación universitaria para jóvenes que crecieron en Florida, y exigió a los hospitales que pregunten sobre el estatus migratorio de los pacientes, lo que significa que mucha gente prefiere morirse antes que ir a una sala de emergencias. Pero la joya de la corona fue el Acuerdo 287G, que es básicamente un contrato firmado entre el gobierno federal y las agencias de seguridad locales que les da poder a los policías estatales para actuar como si fueran agentes del ICE. Y Florida, bajo DeSantis, no firmó ese acuerdo con unas pocas agencias. No. Firmó ese acuerdo con agencias en los 67 condados del estado. Los 67. No quedó ni uno solo afuera. Y para que entiendas lo absurdo de esto, entre las agencias que firmaron esos acuerdos estaban el Departamento de Lotería del Estado de Florida y la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida. ¿La lotería? ¿Los de los billetes de raspe? ¿Los guardabosques? Sí, esos mismos. En Florida, hasta el vendedor de boletos de lotería quedó con poder para reportarte al ICE. Así fue como nació la Operación Tidal Wave, la Operación Maremoto. En abril del año 2025, Florida y el gobierno federal lanzaron lo que el propio ICE describió como la operación conjunta de control migratorio más grande en la historia de esa agencia desde que fue creada en el año 2003. La primera semana arrancaron con 1.120 arrestos. Gente detenida en paradas de tráfico. Gente detenida saliendo del trabajo. Gente detenida en sus propias casas a las 6 de la mañana. Y DeSantis se paró en esa conferencia de prensa con una sonrisa de oreja a oreja y dijo, cito textualmente, esto es solo el comienzo. Tiene razón. Fue solo el comienzo de una crisis que hasta hoy sigue explotando. ¿Y quiénes fueron los arrestados? Aquí es donde DeSantis empieza a tener un problemón serio. Las autoridades dijeron que entre los 1.120 arrestados de esa primera semana había pandilleros del Tren de Aragua, del MS-13, delincuentes sexuales, prófugos de la justicia. Y sí, claro, puede que algunos de esos estuvieran en esa lista. Nadie dice que no existen criminales que deben ser detenidos. Pero el problema es que los funcionarios solo pudieron identificar por nombre a 8 personas con antecedentes criminales. 8 de 1.120. ¿Y los otros 1.112? La Florida Immigrant Coalition,
que es una organización con más de 80 miembros en todo el estado, lo dijo sin rodeos. Las autoridades no mostraron evidencia de que la inmensa mayoría de los detenidos hubieran cometido delitos contra nadie. Renata Bossetto, subdirectora de esa organización, lo dijo clarito: DeSantis y Elise están evadiendo la verdad. La historia que no están contando es que están ignorando el debido proceso y destrozando familias. Y nosotros aquí en la comunidad lo vemos. Lo vivimos. Lo sentimos. Porque no son números en una pantalla. Son el papá de la vecina. Es el tío que lleva 20 años trabajando en construcción. Es la mamá que mandaba a sus hijos a la escuela cada mañana. Son de los nuestros. Pero el verdadero escándalo, el que tiene a DeSantis en crisis real y que los medios grandes no están cubriendo con la profundidad que merece, es esto: empezaron a arrestar ciudadanos americanos. Escúchame bien. Ciudadanos americanos. Nacidos en este país o naturalizados legalmente. Personas con sus papeles en regla. Gente con sus derechos constitucionales intactos. Y los estaban deteniendo en la calle, en sus trabajos, durante redadas, simplemente porque se parecían a lo que los agentes tenían en mente cuando pensaban en inmigrante ilegal. El caso de Juan Carlos López Gómez es uno que sacudió conciencias. El 17 de abril del año 2025, este residente del estado de Georgia viajaba en un vehículo por Florida junto a otras 2 personas de origen hispano. Iban a trabajar. Los paró un patrullero por exceso de velocidad. El patrullero, en lugar de limitarse a poner la multa, los interrogó sobre su estatus migratorio. López Gómez mostró su identificación de Georgia. Una identificación oficial del estado. Eso debería haber sido suficiente para verificar que era ciudadano americano. No lo fue. Lo arrestaron de todas formas bajo la ley SB 4-C, la misma ley que ya había sido bloqueada por un juez federal 13 días antes. 13 días antes un juez federal había dicho que esa ley no se podía aplicar. Y los patrulleros de Florida la usaron de todas formas para arrestar a un ciudadano americano. El abogado de López Gómez, Mutaki Akber, lo explicó sin pelos en la lengua. Los patrulleros ignoraron la orden de una corte federal y aún así lo arrestaron bajo esa ley. Y ese no fue un caso aislado. La organización Proyecto de Justicia Comunitaria registró al menos 12 arrestos hechos por patrulleros de carretera de Florida bajo esa ley bloqueada. Al menos 12. Y advirtieron que podían ser más. Luego está el caso de Leonardo García Venegas, ciudadano americano de origen latino, trabajador de la construcción en el estado de Alabama. Lo arrestaron 2 veces. 2 veces. En ambas mostró su real ID, que es una credencial federal exclusivamente para ciudadanos y residentes legales, y en ambas los agentes siguieron el procedimiento de detención como si esa identificación no existiera. Su demanda ante los tribunales dice que los agentes de inmigración realizaron redadas armadas enfocándose en trabajadores latinos, asumiendo sin evidencia que eran indocumentados simplemente por su apariencia. García Venegas no enfrentó cargos en ninguna de las 2 ocasiones. No había cometido ningún delito. Era americano. Y cuando CNN preguntó al subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional sobre los métodos y si había cuotas de arrestos, la respuesta fue: no vamos a revelar información ni métodos sensibles para las fuerzas del orden. Eso en cristiano quiere decir: no les vamos a decir cómo trabajamos. Confíen en nosotros. Y mientras tanto, ciudadanos americanos siguen siendo detenidos en la calle. El abogado de uno de esos ciudadanos lo resumió de una manera que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Debido al color de su piel, el acento de su voz o su origen étnico, se exige a las personas que muestren sus documentos sin una buena razón. Eso, amigos, tiene nombre. Se llama perfil racial. Y en este país hay una enmienda constitucional, la Cuarta Enmienda, que lo prohíbe. Pero ahora mismo en Florida, la Cuarta Enmienda parece papel mojado. Y ahora llegamos al capítulo que más duele. El que te va a poner los pelos de punta. El que hizo que Amnistía Internacional, una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas del mundo, publicara un informe completo sobre lo que están haciendo en Florida con los detenidos. Hablemos del Alligator Alcatraz. Sí, así se llama. Y no es un apodo de broma. Es un centro de detención que el propio gobernador DeSantis construyó en medio de los Everglades, el pantano más grande de la Florida, rodeado de caimanes, cocodrilos y pitones. Una pista de aterrizaje abandonada en Ochope, a unos 60 kilómetros de Miami, convertida en jaulas y carpas de campaña del tipo que normalmente se usan después de un desastre natural. Y ahí, en ese lugar, a 40 grados de temperatura con una humedad que te aplasta el pecho, están encerrando a cientos de personas. En julio del año 2025, legisladores demócratas del Congreso intentaron visitar esa instalación para inspeccionarla. DeSantis se los negó. Les bloqueó la entrada.
Les dijo que no podían entrar. Tuvieron que demandar al gobernador en los tribunales por negarles ilegalmente el acceso. Solo después de presentar esa demanda les permitieron entrar, y cuando entraron, lo que vieron los dejó sin palabras. La representante Debbie Wasserman-Schultz salió de esa visita y dijo ante las cámaras: básicamente están hacinados en jaulas, pared con pared de personas, 32 detenidos por jaula. El senador estatal Carlos Guillermo Smith dijo: acabo de salir del campo de detención de inmigrantes en los Everglades. 750 humanos en jaulas. No nos permitieron hablar con los detenidos. Hay inmigrantes sin antecedentes criminales. Otro legislador lo llamó directamente un campo de internamiento. Pero eso fue lo que vieron en la visita oficial, en las áreas que el gobierno les quiso mostrar. Lo que los detenidos están contando desde adentro es todavía peor. Un artista cubano de reggaetón conocido como Leamsi La Figura fue arrestado y terminó en el Alligator Alcatraz. Desde ahí, en una llamada telefónica exclusiva a CBS News Miami, describió lo que calificó como un infierno en la tierra. Dijo que llevaba 4 días sin poder ducharse, que había más de 400 personas y no había agua para bañarse. La esposa de un guatemalteco de 43 años detenido ahí contó a CNN que su marido la llamaba constantemente con el mismo mensaje: la situación es muy mala. Le dijo que los despertaban a las 3 de la madrugada para que se ducharan, porque era tanta la gente esperando que no había otro horario disponible, que no podía comunicarse con un abogado, que llevaba más de 2 semanas detenido sin ver a un letrado. Un colombiano detenido relató que le quitaron su Biblia, le confiscaron su libro sagrado, y cuando pedía atención médica porque tenía dolor, en lugar de llevarlo al médico, lo ponían en una celda de aislamiento. Amnistía Internacional envió un equipo de investigadores en septiembre del año 2025, y publicaron un informe que no deja títere con cabeza. Lo titularon: Tortura y desapariciones forzadas en el Estado del Sol, violaciones de derechos humanos en Alligator Alcatraz y Crome en Florida. El informe documenta lo que ellos llaman un régimen de crueldad intencional. Hablan de un castigo que llaman la jaula, que consiste en meter a los detenidos en una pequeña celda al aire libre donde quedan expuestos durante horas al sol abrasador de Florida y a los mosquitos que pueden transmitir enfermedades. Los detenidos que reclamaban por sus derechos eran llevados directo a esa jaula como castigo. Amy Fisher, directora de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos, lo dijo así, y esto que voy a citar es demoledor: estas condiciones reflejan un patrón de negligencia deliberada diseñado para deshumanizar y castigar a quienes están detenidos. Y dijeron algo más que es igualmente grave: Alligator Alcatraz opera sin supervisión federal, sin los sistemas básicos de registro y seguimiento que el ICE usa en sus otras instalaciones. Eso significa que cuando una familia llama para preguntar dónde está su papá, su esposo, su hijo, puede que no haya forma de rastrearlos. Amnistía Internacional dice que eso, en términos de derecho internacional, constituye desaparición forzada. ¿Desaparición forzada? ¿En suelo americano? ¿En el año 2025? Mientras tanto, el gobierno del estado de Florida gastó entre junio y agosto del año 2025 más de $360 millones en contratos sin licitación para operar el Alligator Alcatraz. Sin licitación, sin competencia, sin transparencia. Y el costo operativo anual proyectado es de $450 millones al año. 450 millones. Y mientras gastan esa cantidad de dinero en jaulas y carpas en un pantano, el gobierno de DeSantis recortó fondos de programas de salud, seguridad alimentaria, vivienda de emergencia y respuesta a desastres. Prioridades, ¿verdad? Y en el centro de detención de Crome, en el sur de Miami, la situación no es mejor. Al 300% de su capacidad. Detenidos que formaron las letras OS con sus propios cuerpos en el patio para pedir auxilio y que lo vieran desde el aire. Muertos en custodia. Según Amnistía Internacional, de al menos 24 personas que murieron bajo custodia del ICE desde octubre del año 2024, 6 murieron en instalaciones de Florida. 4 de esos 6 en el centro de Crome. 6 personas murieron en Florida, bajo la administración de DeSantis. Y el gobernador sigue presumiendo números de arrestos como si fueran goles en un partido de fútbol. Pero la historia no termina ahí, porque el escándalo ya está llegando a los tribunales, a los campos de cultivo, a los negocios, y está golpeando a la economía de Florida de una manera que nadie esperaba. Hablemos de los campos. Florida es uno de los estados con más producción agrícola del país. Tomates, fresas, oqueira, cítricos, flores. Y toda esa industria ha dependido históricamente de trabajadores latinos, muchos de ellos inmigrantes indocumentados, para cosechar. No es un secreto. Todo el mundo lo sabe.
Los propios agricultores lo reconocen. Elvira Cepeda, una agricultora en Homestead, al sur de Miami, lo dijo sin rodeos a Noticias Telemundo: la economía del sur de la Florida, de aquí en Homestead, es la agricultura. La mayoría, sabemos, son indocumentados. ¿Quién va a cosechar? Otro agricultor de fresas que pidió ser identificado solo por su inicial, la W, dijo a NPR que en un año típico aproximadamente la mitad de su fuerza laboral estaba en situación irregular, y que ahora muchos de esos trabajadores se habían ido. Los demás se esconden. La producción cayó. Las cosechas se están perdiendo en los campos. Y este agricultor, que apoya plenamente al presidente Trump y tiene calcomanías de MAGA en el buzón de su casa, reconoció bajando la voz que en materia de inmigración, DeSantis y Trump podrían estar ejerciendo una presión un poco dura sobre ellos. Hasta los propios votantes de Trump en Florida están empezando a ver las consecuencias. Porque cuando la cosecha no se recoge, los precios en el supermercado suben. Y los que pagan eso somos todos. Blancos, negros, latinos, americanos de 3 generaciones. Todos pagamos más en el mercado porque no hay quien recoja las fresas. Y por si no fuera suficiente con los campos, el miedo que generaron estas redadas también paralizó a comunidades enteras. Familias que dejaron de llevar a sus hijos al médico. Personas que dejaron de ir a la escuela. Gente que prefirió perder su trabajo antes que arriesgarse a salir a la calle. Eso tiene un costo humano que no se puede medir con números, pero también tiene un costo económico real para el Estado. Según un análisis del New York Times sobre la primera mitad del año 2025, en Florida se registró un promedio estimado de 64 detenciones del ICE por día. 64. Eso triplicó el promedio de aproximadamente 20 arrestos diarios que había en el año 2024. Florida fue el segundo estado con más arrestos diarios de todo Estados Unidos, solo por detrás de Texas. Y todo esto lo financió DeSantis usando fondos de la División de Manejo de Emergencias del Estado. Esos fondos normalmente están reservados para responder a huracanes, inundaciones, desastres naturales. DeSantis los usó para construir jaulas en un pantano. Ahora bien, seamos honestos, porque nosotros no venimos aquí a decirte lo que quieres escuchar. Venimos a decirte la verdad completa. Y la verdad completa incluye escuchar lo que dice el otro lado. Los que defienden estas políticas dicen que la inmigración ilegal es un problema real que estaba sin resolver por décadas. Que hay delincuentes que se esconden entre la población inmigrante. Que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Que las deportaciones están al día a personas con órdenes judiciales ya emitidas. Y que sin un refuerzo firme de las leyes migratorias, nunca va a haber control sobre quién entra y quién no. Hay personas en nuestra propia comunidad que piensan así. Gente que vino de forma legal, que esperó años para sus papeles, que pagó sus impuestos, que siguió el proceso como se supone que hay que seguirlo, y que siente que el sistema les falló cuando veían a otros saltarse la fila. Ese sentimiento es válido. Esa frustración es real. Pero una cosa es tener un sistema migratorio más ordenado y otra cosa muy distinta es arrestar ciudadanos americanos en la calle porque se parecen a un inmigrante. Una cosa es deportar a delincuentes con órdenes definitivas y otra cosa muy distinta es encerrar a personas en carpas infestadas de mosquitos a 40 grados sin acceso a abogado ni a una ducha. Una cosa es reforzar las leyes y otra cosa muy distinta es ignorar una orden de un juez federal y arrestar gente de todas formas. Y esa diferencia, esa línea que se cruzó, es lo que convirtió esto en un escándalo que no va a desaparecer. Porque ahora mismo, en los tribunales federales de Florida, hay varias demandas abiertas. La ley SB 4- se fue bloqueada por un juez. El fiscal general del estado, James Sotomayor, le dijo a los policías que siguieran aplicándola de todas formas. Eso generó más arrestos ilegales. Y ahora esos casos están llegando a las cortes. Hay una demanda colectiva de ciudadanos americanos que fueron detenidos por agentes de inmigración durante redadas en lugares de trabajo. La demanda dice que los agentes entraron sin orden judicial, que se enfocaron en trabajadores latinos basándose en su apariencia, y que violaron la Cuarta Enmienda de la Constitución. El abogado que lleva esa demanda lo dijo claramente: las políticas ilegales que describe la demanda tienen consecuencias reales para estadounidenses inocentes y trabajadores. Organizaciones como la Florida Immigrant Coalition, el Proyecto de Justicia Comunitaria, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional están documentando cada caso, guardando cada testimonio, construyendo el expediente que va a llegar hasta los niveles más altos del sistema judicial de este país. Y hay algo más que DeSantis no calculó bien: el costo político. DeSantis lleva tiempo construyendo su imagen como el hombre más duro de América en materia de inmigración. Pero la dureza sin justicia genera rechazo.
Y las encuestas en Florida ya están mostrando fisuras. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, que no es exactamente una activista radical, sino una funcionaria electa que tiene que responder ante sus votantes, dijo en el Miami Herald que estas políticas no solo son ineficaces para gestionar los desafíos de la inmigración, sino también fundamentalmente inhumanas y socavan los valores mismos que definen a nuestra nación. Una funcionaria de Miami-Dade, diciéndole al gobernador de su propio estado que lo que está haciendo es inhumano. Y los demócratas del estado han estado presentando críticas de forma consistente, acusando a la administración de abusar de la autoridad ejecutiva y violar derechos civiles. Ahora esas críticas tienen nombres, tienen rostros, tienen familias que dan entrevistas en televisión. Eso es mucho más difícil de ignorar. Hay también una conversación que se está dando en comunidades latinas de toda Florida que vale la pena mencionar. Muchos de nosotros llegamos aquí huyendo de regímenes autoritarios. Venezolanos que escaparon de Maduro. Cubanos que huyeron del régimen de los Castro. Nicaragüenses que salieron corriendo de Ortega. Y muchos de esos mismos venezolanos, cubanos, nicaragüenses, que vivieron en carne propia lo que es un Estado que te persigue, te encarcela, te desaparece sin explicación, están mirando lo que está pasando en Florida y están diciendo, esto lo he visto antes. Y esto no puede terminar bien. El propio DeSantis habló en enero de este año de la captura de Maduro, de cómo Venezuela sufrió bajo la ideología marxista. Y lo dijo con emoción genuina. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros, la pregunta que tiene derecho a hacerse cualquier persona que piensa con su cabeza, es esta: ¿cómo puedes denunciar que Maduro encierra personas en condiciones inhumanas, que desaparece gente sin acceso a abogados, que viola los derechos fundamentales, y al mismo tiempo firmar los contratos para construir el Alligator Alcatraz? ¿Cómo puedes condenar la represión en Venezuela y aprobar la represión en los Everglades? Esa contradicción le está costando credibilidad. Y en política, la credibilidad es todo. Miren, nosotros entendemos que hay personas genuinamente preocupadas por la seguridad de sus comunidades. Hay delincuentes que deben ser deportados. Hay personas con órdenes de deportación definitivas que llevan años evadiendo la ley. No hay discusión sobre eso. El problema real, el problema que está generando este escándalo, es el método. Es la amplitud de la red. Es la falta de controles. Es el hecho de que en el apuro por mostrar números grandes y presumir ante las cámaras, se están cometiendo errores que afectan a personas inocentes, a ciudadanos americanos, a familias con niños nacidos en este país. Y esos errores tienen consecuencias. Consecuencias legales, consecuencias económicas, consecuencias humanas. Pensemos en los hijos. Miles de niños que se despiertan un día y su papá o su mamá no está. Niños nacidos en Estados Unidos, ciudadanos americanos desde el primer día, cuyos padres fueron arrestados en una redada. Esos niños no desaparecen. Quedaron aquí. Quedan en el sistema de bienestar infantil del Estado. Quedan a cargo de vecinos, de familiares, de iglesias. Quedan con un trauma que ninguna política migratoria puede reparar. Y esa es la historia que DeSantis no cuenta en sus conferencias de prensa. La historia del niño de 11 meses cuya mamá y su papá fueron arrestados en los Everglades mientras pescaban. Dejaron libre a la mamá y al bebé después de 7 horas. Al papá se lo llevaron. Y mientras hablamos, ese niño de 11 meses sigue sin su papá. Queremos que sepan que esta historia no termina aquí. Esta historia va a seguir desarrollándose. Los tribunales van a seguir tomando decisiones. Las organizaciones de derechos humanos van a seguir documentando. Las familias van a seguir luchando. Y nosotros vamos a seguir cubriendo cada capítulo. Porque si algo nos enseña la historia de este país y de nuestras comunidades es que la injusticia no dura para siempre cuando hay personas dispuestas a nombrarla, a documentarla, a no dejar que se olvide. Que hay abogados peleando en los tribunales. Que hay periodistas investigando. Que hay organizaciones en cada condado de Florida que están recogiendo testimonios y construyendo casos. Que hay representantes electos que se pararon frente a las jaulas del Alligator Alcatraz y dijeron esto no está bien ante las cámaras. Que hay familias que siguen hablando aunque les cuesta la tranquilidad. Y en medio de todo esto hay algo que nadie le puede quitar a nuestra comunidad: la dignidad. La resiliencia, la capacidad de organizarnos, de apoyarnos, de no dejar solos a los que más lo necesitan. Si tú conoces a alguien que fue afectado por estas redadas, si tú mismo o tu familia han vivido algo parecido, necesitan saber que tienen derechos. Que hay abogados de inmigración que están tomando casos. Que las órdenes de deportación se pueden apelar. Que los arrestos ilegales se pueden demandar. Que si un agente te detiene, tienes el derecho constitucional a no responder preguntas y a pedir hablar con un abogado.
Ese derecho nadie te lo puede quitar. Ni DeSantis, ni Elise, ni nadie. Y si quieres saber más sobre esos derechos, cuéntanos en los comentarios. Cuéntanos qué información necesitas. Cuéntanos qué está pasando en tu comunidad. Aquí estamos. Este canal existe para eso. Para ser la voz de los que no tienen plataforma. Para contar las historias que los grandes medios no cuentan completas. Para estar con ustedes. Dale like a este video si crees que esta información tiene que llegar a más personas. Compártelo en tus grupos de WhatsApp, en tus redes, con tu familia, con tus amigos. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdes ni un solo video. Porque hay mucho más por contar. Y nosotros no nos vamos a callar. Ron DeSantis puede presumir todos los números que quiera en sus conferencias de prensa. Puede construir más centros de detención con nombres de películas de terror. Puede firmar más acuerdos con más agencias estatales. Pero lo que no puede hacer es borrar los testimonios de las personas que vivieron esto. No puede deshacer las demandas que están avanzando en los tribunales. No puede silenciar a Amnistía Internacional. No puede ignorar para siempre las fotografías de legisladores americanos saliendo horrorizados de las jaulas del alligator Alcatraz. La historia se está escribiendo en este momento. Y nosotros somos parte de ella. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por importarle lo que le pasa a nuestra gente. Nos vemos en el próximo video.